entrevistarse con el presidente electo de Colombia en un momento sensible de la UNASUR. Bueno, sí. Voy a tener una reunión el lunes a la noche, después se reúne la presidenta y esperemos poder avanzar en los objetivos de la UNASUR y, por supuesto, ayudar todo lo que podamos a reencontrar a dos pueblos hermanos. ¿Cómo interpreta usted estas denuncias que hace Colombia sobre la participación? Yo estoy en colaborar, ayudar y dejar cualquier interpretación de ese tipo de lado, porque lo que me interesa es que Colombia y Venezuela vuelvan a convivir. Parecería bárbaro que el tema pase a la UNASUR. También me parece que es un buen recurso para todos nosotros. Sería bueno volver a ver la cumbre de Bariloche, de la UNASUR, cuando Uribe y Correa tuvieron una discusión muy fuerte, pero que echa mucha luz sobre lo que está pasando ahora entre Venezuela y Colombia. Nosotros quisiéramos abordar el diálogo con Ecuador. Pedirle al gobierno del Ecuador una reflexión sobre el tema del exministro Juan Manuel Santos, los mandos militares de Colombia. Ya, presidente Uribe, por favor, debe usted tener claro que la Fiscalía del Ecuador es autónoma. No está bajo mi jurisdicción. He leído con mucho respeto su constitución. Sí. Y usted, como presidente del Ecuador, dirige las relaciones exteriores del país. Sí, pero la justicia no la dirijo yo. Y quisiera que todos los presidentes tengan en cuenta una cosa. Es tercera indagación fiscal que se inicia por eso. La primera, contra los sobrevivientes del bombardeo, Lucía Moret, etcétera, tiene indagación fiscal por parte de la Fiscalía. La segunda, contra algunos funcionarios del gobierno que han sido acusados de tener relaciones con la FARC. Y la tercera, analizando el bombardeo. Dicho esto... Simplemente le dejo esa reflexión, no? presidente. Y yo le hago otra reflexión, presidente Uribe. Nos dolió mucho que no vaya a Quito. Independientemente de nuestras simpatías, diferencias personales, etcétera, usted siempre, en un país como Ecuador, será atendido como merece el representante del pueblo ecuatoriano, lo cual ya hemos demostrado. Usted también, ejemplo, presidente. Ya lo hemos demostrado, recuerde cuando teníamos el conflicto. Venezuela quiere dejar en la mesa nuestra propuesta para que UNASUR la comience a considerar. La paz en Colombia. ¿Hasta cuándo guerra? Muchas gracias. Viva Bariloche. Gracias, presidenta. En la UNASUR hay lugar, hay espacio para gobiernos de derecha y de izquierda, y decíamos, claro que sí, cómo no va a haber. Y una prueba más de que eso puede ser es la noticia de hoy del presidente Piñera de Chile, que sorprendentemente para muchos rechazó el indulto a los militares que pidió la Iglesia Católica chilena. Sí. Piñera dijo que no. Llegado al convencimiento que no es ni prudente ni conveniente en los actuales tiempos y circunstancias promover una nueva ley de indulto general. Quedarán excluidos de estos beneficios aquellos condenados por delitos especialmente graves, como lo son los de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidio, hechos de sangre, violaciones o abusos contra menores. Bueno, a ver, tengo una pregunta muy genérica sobre el tema, si es efectivamente el problema de la FARC el problema más importante que hoy tiene la región, específicamente UNASUR, para trabajar en la región. ¿Cómo lo ves vos, Germán? A mí me parece que el tema de la FARC es claramente una excusa. Indudablemente es un conflicto grave, ya tiene varias décadas en la República de Colombia, pero la instrumentación de ese conflicto tiene que ver con otras cuestiones. Indudablemente tiene que ver con una mayor injerencia de Estados Unidos en la región, una injerencia que tiene que ver no tanto con controlar el narcotráfico, que es el discurso, o combatir el terrorismo, sino que tiene que ver con una entrada estratégica al área andina, por una parte, y al área amazónica, para asegurarse un acceso privilegiado a recursos estratégicos que son cada vez más importantes, como por ejemplo la biodiversidad. El Estado colombiano, el actual gobierno colombiano, está jugando como un ariete de Estados Unidos, y eso me parece singularmente grave. Sobre todo teniendo en cuenta que además, más allá de la provocación que hace con respecto a la región, hacia adentro, el régimen colombiano es formalmente democrático, pero está desarrollando una política represiva que yo creo que ya entra dentro de los cánones del terrorismo de Estado. Hoy Colombia es el país con más desplazados por motivos políticos del mundo. Uno cuando
le presentan este tema, en general, lamentablemente, cae en el lugar de común de pensar en África, ¿sí? En Somalia, en Kenia. Bueno, Colombia hoy es el país con más desplazados políticos, ¿no? Por motivos políticos. Y con un nivel de violencia y de asesinato político también muy alto. Pero eso me parece gravísimo. Te asumo una pregunta sobre lo que estás diciendo. Pero de alguna manera Estados Unidos no necesita la existencia de la FARC para poder introducirse dentro o sea, es como excusa para meterse dentro de territorio latinoamericano. Digo, por esto de que nunca van a terminar de exterminar absolutamente todo, ¿no? Aunque no tendrían que exterminar ni a uno, está clarísimo, pero digo, los necesitan. No, yo no creo que necesite la FARC. Lo que sí creo es que utiliza instrumentalmente el conflicto armado en Colombia. Si no existiera el conflicto armado en Colombia, la excusa podría ser otra. ¿Se acuerdan? Hace algunos años se hablaba del tema de la triple frontera, del terrorismo islámico, de células islámicas en la triple frontera. Es decir, si no es la FARC, es otra cosa. Es decir, es el discurso sobre la FARC, es convertir a esa fuerza insurgente en, digamos, en una representación del terrorismo global en Sudamérica. Lo que puede cambiar el escenario es UNASUR, eso es inédito. Ahí va a depender no solamente, me parece, de la cintura política de Néstor Kirchner, va a depender también del compromiso en general de los jefes de Estado en la región. Si una figura como Piñera en Chile se desmarca de alguna manera de lo peor de esa política de la derecha latinoamericana, bueno, puede ser un buen contrapeso. Pero me parece que la situación es grave, que no creo que el nuevo gobierno que asume ahora en Colombia, que tiene el mismo signo que el de Uribe, cambie demasiado las cosas y va a exigir un compromiso fuerte, insisto, de todos los jefes de Estado de la región. Sandra. Sí, qué curioso. Yo escuchaba el dato que dabas, ¿no? De Colombia como el país con más desplazados. Y qué curioso que los dos países con más índices de violencia en América Latina sean los dos arietes de Estados Unidos, que son Colombia y México, que tienen unos niveles de violencia inimaginables para nosotros. Si acá hablamos de inseguridad, hay que ver los niveles de violencia en Colombia y en México y es inimaginable. Y lo segundo, también tiene una parte distractiva esta denuncia que hace Colombia. Cuando se hizo esa cumbre en Bariloche, el gran tema eran las 7 bases de Estados Unidos y el compromiso de esa cumbre fue que Colombia iba a dejar que los socios de UNASUR vieran en qué condiciones se iban a establecer o reabrir esas 7 bases norteamericanas. No es casualidad que ahora UNASUR se reúna para ver el conflicto entre Colombia y Venezuela. Colombia presentó esa denuncia, yo creo, en parte, para sacar la atención del foco de las bases norteamericanas y que estemos discutiendo otra cosa. Ah, perfecto. A ver, Gonzalo. A mí me parece que es un signo de madurez que el continente pueda discutir sus conflictos en organismos regionales. Me parece que eso es bueno. Sucedió con Honduras, que, digo, me parece que fue un gesto político muy fuerte del continente respecto al quiebre institucional en Honduras y uno siente que el continente va creciendo y es cierto que uno siempre en los conflictos o en las cuestiones de tensiones en América ve la presencia de Estados Unidos con esta idea de liderazgo regional y liderazgo internacional, pero creo y veo un consenso, ¿no? Cuando uno lo escucha a Lula, cuando uno lo escucha a Kirchner, cuando uno escucha mismo a Piñera, yo creo que se va consolidando esta idea que la región empieza a tener liderazgos. De algún sentido nos guste más o nos guste menos, pero sí liderazgos fuertes. Lo mismo, bueno, sin hablar de Chávez en Venezuela, pero creo que la región empieza a tomar una dimensión y un volumen donde se discuten no solo esto, sino algo que también es central y muy importante en este mundo, que es la integración económica. Digo, acá está muy en juego eso, no nos olvidemos que esta región fue la que paró. Pero primero hay que resolver los temas políticos, y me parece que antes, digamos, en función de esa integración económica... Los temas políticos se resuelven cuando hay intereses económicos en común, que esta es la gran carta de UNASUR ahora. Eso es lo que puede llegar a pasar en el caso. Pero también significaría, Sandra, eso es lo que estoy pensando, significaría darle algún tipo, después de más de 40 años de que no se le ha dado una salida política a la situación de la FARC en Colombia, también ofrecer alguna posibilidad, alguna salida política para que esa situación se resuelva, si no es más de lo mismo. Esto es lo que me parece... Sí, lo que no sabemos es qué ocurre, porque yo confieso mi ignorancia, aprendí bastante escuchándolos, me pareció interesante lo que saben, lo que ocurre en ese seno de esas fuerzas anacrónicas desde el punto de vista histórico, ¿no es cierto?, encerradas en esas fronteras,
con una liberación utópica, con secuestrados durante años, en un mundo globalizado que parecen ignorar, me hacen recordar a aquellos japoneses que encontraron en la selva, o sea que ignoro lo que pasa en el seno de esas cabezas encerradas en la jungla, ignoro. Pero por otro lado, pienso que está Chávez. ¿Y cómo lo miramos nosotros esto? Digamos, que quienes simpatizan con el gobierno actual, obviamente que no ven a Chávez como un demonio, pero lo ven sí como es. Chávez es un tipo extrovertido, es un tipo gritón. Es un militar. Que tiene un temple, digamos, teatral. Y si vos lo ves a Uribe, es el civilizado, es el pragmático. ¿Qué hace el hombre común, cualquiera de nosotros? Se inclina por el hombre común, por el pragmático, y olvida el hecho geopolítico que desencadena este conflicto. No aporté nada, pero quise decir eso.